Buenas noches, hermanos. Hoy vamos a seguir la serie de las parábolas de Jesús y vamos a estudiar la que se encuentra en el Evangelio según San Juan en el capítulo 15. Jesús, la vid verdadera. Voy a leer los versículos 1 al 17 y escuchemos lo que la palabra dice. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias te damos, porque esta noche podemos también disponer un tiempo para escuchar tu palabra y aprender lo que tú nos quieres enseñar para nuestra vida diaria. Esa vida que tú nos has llamado a vivir junto contigo y en ti, Señor, y que espera, Señor, una respuesta de nuestra parte. Queremos que esta palabra toque nuestras vidas y nos haga reflexionar y buscar esos cambios que necesitamos, Señor. Gracias porque tú nos has provisto todo lo necesario, de manera que no tengamos excusa de no producir el fruto como tú esperas de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Uno de los temas principales del capítulo 14 es Jesús como el camino para entrar en una relación personal con el Padre. Y en este capítulo 15 vemos los resultados de esa relación con el Hijo y con el Padre. La producción de fruto abundante, fruto que satisfaga las expectativas del Padre. Por medio de esta metáfora extensa de la vid y los pámpanos, Jesús estableció los principios de la vida cristiana y empleó imágenes propias del campo de la vida cotidiana de aquellos tiempos. En esta, Jesús se identificó a sí mismo como la vid verdadera y el Padre como el labrador. El versículo 1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy. Aquí encontramos en el versículo 2 que dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará,
y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. La vid tiene dos tipos de ramas o pámpanos. Pámpanos que llevan fruto y pámpanos que no llevan fruto. Yo soy la vid verdadera. Qué importante es entender estas palabras de Jesús, porque con esto Él nos está proveyendo la garantía y la seguridad de que nuestra vida unida a la vid pueda producir fruto, porque aparte el Padre como labrador está atento para darle todo lo necesario a esa vid para que pueda producir el fruto esperado. Jesús dijo: yo soy la vid. Nadie más ha podido decir estas palabras. Yo soy la vid, la genuina vid, la ideal, la perfecta. La vid no era el cristianismo que estaba por nacer, tampoco era la nación judía, era Jesús mismo, la verdadera vid. Y esta es la última de las 7 afirmaciones acerca de su deidad del Señor Jesucristo, que hace en forma de declaración por la frase yo soy. Encontramos en los evangelios las anteriores, por ejemplo en San Juan 6:35 encontramos que él dice: yo soy el pan de vida. San Juan 8:12 dice: yo soy la luz del mundo. San Juan 10:7 y 9 dice: yo soy la puerta. San Juan 10:11 y 14 dice: yo soy el buen pastor. San Juan 11:25 dice: yo soy la resurrección y la vida. San Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y San Juan 15:1 dice: yo soy la vid verdadera. 7 veces él menciona: yo soy, yo soy, yo soy. Y mi Padre es el labrador, es el agricultor, uno que trabaja la tierra. El Padre se presenta aquí como realizando su voluntad por intermedio de su Hijo Jesucristo. Cuidado, atención, vigilancia, limpieza, proveer todo lo necesario. Versículos dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto. Esa palabra de en mí es una relación estrecha y vital, como la que vive y disfruta la rama que ha salido del tronco. Una relación íntima, una relación vital. No es al lado de, no es detrás de, no es abajo de o arriba de o alrededor de, es en mí. Está hablando de su interior. Jesús había enfatizado esa clase de relación con el Padre. Por ejemplo, ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 10 y 11, dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Jesús enfatiza esa clase de relación con el Padre y también enfatiza la relación con el Espíritu Santo y los discípulos. En el versículo 17 del 14 del Evangelio San Juan dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y en el versículo 20 de ese mismo capítulo, el Señor está enfatizando la relación entre Él, el Señor Jesús, y el Padre y los discípulos. El versículo 20 dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Es maravilloso pensar y saber cómo el Señor, en su soberanía al escogernos, nos ha adherido, nos ha acercado, nos ha
implantado en su Hijo Jesucristo y también con el Padre. Hay diferencias de opinión tocante a lo que significa por el pámpano que en mí no lleva fruto. Algunos creen que se trata de los falsos profesantes, alguien que pretende ser cristiano pero que nunca ha sido unido a Cristo Jesús por la fe. Otros piensan que los pámpanos que no llevan fruto se trata de un verdadero cristiano que ha perdido su salvación por no haber llegado a dar fruto. Pero esto es evidentemente imposible porque contradice otros pasajes que enseñan que el creyente tiene una salvación imperecedera, una salvación que no se acaba. Otros creen que se trata de un verdadero cristiano que recae, que se aparta del Señor y se interesa en las cosas del mundo, deja de manifestar el fruto del Espíritu Santo, como es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etc. Ustedes conocen esos versículos. Lo que el Señor haga exactamente con el pámpano que no lleva fruto depende de cómo traduzca el verbo griego airo, que puede significar quitar. Como dice San Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Airo también quiere decir elevar, alzar, cargar o llevar cargando. Isaías 53:6 dice que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, hablando de la muerte de su Hijo Jesucristo. Pero también significa recoger. Si airo quiere decir recoger, entonces el pámpano que no lleva fruto se refiere entonces a la disciplina de la muerte física para aquella persona que no produce fruto. Primera de Corintios 11:30, vamos a leer ese versículo. Primera de Corintios 11:30. Por lo cual muchos enfermos y debilitados entre vosotros hay, y muchos duermen. Ese de dormir es que han muerto. Si airo quiere decir recoger, entonces el Señor ha recogido esas vidas de creyentes verdaderos que no han dado el fruto esperado. Quitar es la labor del Padre, quien se esmera en esa labor de deshacerse de la hierba muerta para que las ramas vivas que llevan fruto tengan más fuerza y produzcan más fruto. Regresando al Evangelio de San Juan 15, versículo 2. En la segunda parte dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve, no dice más fruto, perdón, sí dice más fruto y mucho fruto. Así es de que aún las ramas que llevan fruto tienen que someterse también a la podada o a las tijeras del labrador. Es el cristiano, las ramas que producen fruto son los cristianos que crecen más y más en la semejanza a Jesucristo. Así como la vid necesita ser limpiada de insectos y hongos y parásitos, lo mismo el cristiano ha de ser limpiado de cosas del mundo que se le peguen y lo ensucian. Ideas, actitudes, acciones, pecados. Lo limpiará, lo purificará. Dios quita todas las cosas en la vida del creyente que le impide llevar fruto en abundancia. A veces el azote es parte de ese proceso de limpieza. Si es necesario para arrancar todo pecado y todo obstáculo que frustre la vida espiritual del creyente. Hebreos capítulo 12, versículos 3 en adelante. Nomás voy a leer unas
partes nada más. Versículo 5 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. En este proceso de limpieza, Dios muchas veces puede utilizar el azote para limpiarnos, para purificarnos, pero va todo encaminado a que llevemos más fruto. No habrá otro propósito de parte de Dios en este proceso de limpieza. Notemos en estos versículos de las ramas que no llevan fruto y que son quitadas, las ramas que llevan fruto y que son limpiadas, porque quitar quiere decir eliminación y limpiar quiere decir producción. Es un contraste, pero es un proceso que el Padre está llevando en nuestras vidas. En el versículo 3 de San Juan 15 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra tiene tres funciones en cuanto a nuestra limpieza moral. Primero, es un espejo que nos muestra tal cual somos espiritualmente según la perspectiva de Dios. Segundo, nos muestra cómo corregir los defectos que van apareciendo mientras más nos acercamos a ese espejo, que es la palabra de Dios. Mirándonos en un espejo a distancia, podemos ver detalles generales de nuestro rostro, de nuestro cuerpo. Pero mientras más nos acercamos a ella, más miramos detalles en nuestra vida o en nuestra cara que necesitamos observar mejor. Mientras más nos acercamos a la palabra como espejo, nos va avisando y va descubriendo lo que tenemos y qué cosas tenemos que cambiar. Y tercero, nos exhorta a tomar las medidas necesarias y prontas para esos cambios. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En el versículo 4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Permanecer, morar, quedar, vivir, quedarse donde uno está. El cristiano ha sido puesto en Cristo y esta es su posesión, este es su lugar. Allí debe quedar. Permaneced en mí y yo en vosotros, dice Jesús. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Nuestro andar diario, nuestro caminar día a día, debemos permanecer en esa íntima comunión con el Señor. Íntima comunión. ¿Cuántas veces se nos ha dicho busquemos a Dios? Y cuántas veces la palabra misma nos repite que tengamos esta relación con Dios. Pero cuánto de esto realmente hacemos en nuestra vida diaria, que se refleja luego en las malas decisiones que tomamos, en malas actitudes que asumimos porque no hemos hecho lo que la palabra nos dice. Cultivar una relación cada vez más dependiente con Jesucristo. Que no hagamos ninguna otra cosa sin antes saber qué es lo que Dios piensa de esa situación que estoy por hacer. Tomarlo en cuenta, preguntarle. Muchas cosas hacemos por inercia, muchas otras cosas hacemos porque creemos que las podemos hacer y muy pocas veces nos detenemos para preguntarle a Dios si eso es lo que Él quiere que hagamos. Existe una gran diferencia entre en hacer lo que Dios me permite hacer
que en hacer lo que Dios realmente quiere que yo haga. Cuando Jesús llega a visitar a Marta, María y a Lázaro, Marta corrió a la cocina a preparar la comida. María se sentó a los pies de Jesús. Lo que Marta estaba haciendo no estaba mal. Tal vez era ya tarde y los discípulos tenían hambre, habían caminado para llegar a Betania. Pero María se sentó a los pies de Jesús. La una se molestó, Marta se molesta porque su hermana la deja servir sola, pero Jesús le dice: María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marta estaba haciendo lo que Jesús le permite hacer, María estaba haciendo lo que Jesús realmente quería que hiciera. Podemos lograr cierto éxito en hacer lo que Dios nos permite hacer, pero es mucho diferente cuando hacemos lo que realmente estamos haciendo, si es lo que Dios ha dicho. Hay mayor satisfacción y mayor gozo y mayor fruto cuando nosotros nos encontramos haciendo lo que Dios realmente quiere que estemos haciendo. El hecho de permanecer, quedarse, vivir, constituye una evidencia de que la salvación ya ha tenido lugar en nuestra vida. En 1 de Juan 1:19, la palabra del Señor nos dice así: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase de que no todos son de nosotros. El que permanece no se sale. El que permanece se mantiene unido, y no solamente se mantiene unido, sino que también produce el fruto esperado. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. El fruto o la evidencia de la salvación es la permanencia y la continuidad en el servicio al Señor, en sus enseñanzas. Por ejemplo, San Juan 8:31 dice: si vosotros, vamos ahí a San Juan para no equivocarnos. San Juan capítulo 8, versículo 31. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Si vosotros permanecéis en mi palabra, dice Dios, y nos mantenemos en sus enseñanzas, si caminamos obedeciendo su palabra, entonces seremos verdaderamente sus discípulos. Y en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 24, dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Habla de una acción continua, de estar, de vivir, de quedar unido a la vid para poder recibir la savia que nutre nuestras ramas y pueda producir el fruto. En el libro de Colosenses también el apóstol Pablo, en su capítulo 1, versículo 23, dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Habla de permanencia, habla de quedarse, habla de estar y habla de vivir la vida misma que recibe del tronco de la vid. Entonces, permanecer y creer son aspectos esenciales de la salvación verdadera, la salvación genuina. La única manera en que los creyentes pueden llevar fruto
de un carácter cristiano es viviendo constantemente en contacto con Cristo, así como la rama está unida completamente al tronco de la vid. Regresando a San Juan 15, en el capítulo 5, dice: el que en mí no permanece, yo soy la vid, estaba leyendo el 6, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Jesús dice: yo soy el tronco, yo soy la planta y ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. No se trata de que el pámpano tenga que vivir su vida para la vid, sino sencillamente dejar que la vida de la vid fluya por los pámpanos o por las ramas. A veces nosotros oramos y le decimos: Señor, ayúdame a vivir mi vida para ti. Mejor sería orar: Señor Jesús, vive tu vida por medio de mí, que es muy distinto. Un pámpano de la vid solo tiene uno y gran propósito de estar allí, y es de dar fruto. No sirve para hacer muebles, no sirve tampoco para hacer casas, ni siquiera tampoco para una buena fogata, porque se consume inmediatamente, pero es bueno para dar fruto siempre que permanezca en la vid. Cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo Jesús somos esas ramas que han surgido del tronco y que se nutren de la savia de esa vid. De manera que entonces es normal y es lo que se espera que nosotros demos fruto, y fruto abundante. En el versículo 6 dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. El que en mí no permanece, esta persona es un verdadero cristiano, creyente. El tema aquí que trata no es la salvación, sino permanecer y dar fruto, pero a través de la negligencia, algo así como nos decía el Señor hace ratito, la negligencia y de la falta de oración, de permanecer en contacto íntimo y estrecho, vitalmente unido al Señor, pierde el contacto con el Señor, se aparta. Como resultado comete algún pecado y su testimonio es arruinado. Esta rama que no lleva fruto, o el que no permanece, pues simplemente no puede llevar fruto. El que en mí no permanece, entonces esa es una persona, un creyente, pero que le ha entrado la flojera para orar, le ha entrado la flojera para leer la Biblia, y trata de vivir la vida como él cree que puede hacerlo, pero no siguiendo los principios ni los mandamientos del Señor. Por medio de la negligencia de permanecer en Cristo, es echado fuera como el pámpano, no por Cristo, sino por otros. Porque dice aquí: los pámpanos son recogidos, los recogen y los echan en el fuego. Notemos que no es Dios quien hace esto, sino la gente. ¿Qué significa esto? Significa que la gente se burla del cristiano recaído y lo echan al fuego su testimonio como cristiano. Recordando la vida del rey David, él era un verdadero creyente, pero se volvió negligente para con el Señor y cometió el pecado de adulterio y de asesinato. Con esto dio ocasión a los enemigos para que ridiculizaran el nombre de David y de Dios también. Lo echan, por así decirlo, al fuego. Por eso dice el versículo
El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen. Ahí está en plural. Los recogen y los echan. ¿Quiénes? Las personas, no es Dios. Echan por tierra su testimonio y su reputación por ese pecado cometido. El versículo 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Permanecer es el secreto de la vida de oración de éxito. Cuanto más cerca permanecemos del Señor, tanto más aprendemos a pensar sus pensamientos mientras le seguimos. Cuanto más le conocemos por medio de su palabra, tanto más comprendemos su voluntad. Y cuanto más nuestra voluntad concuerde con la voluntad de Dios, tanto más podremos estar seguros de que nuestras oraciones serán contestadas. Los creyentes verdaderos obedecen los mandamientos del Señor por la sujeción a su palabra. Por su compromiso se dedican a hacer su voluntad y de este modo sus oraciones son fructíferas. Qué bendición saber que nuestras oraciones pueden ser contestadas, o lo que le pidamos al Padre nos lo pueda conceder. No tan solo por otras cosas, sino porque nosotros obedecemos su palabra y permanecemos en Él. En el versículo 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Permanezcan en mi amor, dice el Señor. No dice continúen amándome a mí, sino continúen en la posesión, en el goce de mi amor para con ustedes. En Judas, versículo 21, dice: conservaos en el amor de Dios. No es algo emocional o místico, sino que se define como obediencia. Como dice en San Juan 15:10: si guardareis mis mandamientos, si obedecemos sus mandamientos, entonces permaneceremos en su amor. Si no hay obediencia a su palabra, entonces no permanecemos en su amor. Y Jesús nos estableció el modelo a seguir con su obediencia perfecta a los mandamientos del Padre. Todo lo que Él hizo, lo hizo en obediencia a la voluntad de Dios. Él permaneció constante en el constante gozo del amor del Padre. Ni las multitudes ni las circunstancias lo distrajeron para que muy de mañana Él se encontrara con el Padre a través de la oración, y ni el cansancio del día por haber ministrado a tanta gente le estorbaba para apartarse de la gente al monte para seguir orando. Ese es permanecer en el amor de Dios, en el amor de Jesucristo. El versículo 11 dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Jesús encontraba su propio y profundo gozo en comunión con Dios, su Padre. Y Él quería que sus discípulos también, Él quiere que nosotros también tengamos ese gozo que viene de la dependencia de Él. La idea que tiene el hombre del gozo es ser tan feliz como pueda dejando a Dios fuera de su vida. Pero el Señor Jesús nos enseñó con su ejemplo que el verdadero gozo viene al introducir a Dios en nuestra propia vida, en todas las áreas. Así es
que cuando todo va bien nos sentimos contentos, pero cuando se presentan las dificultades nos hundimos en depresiones. Pero el verdadero gozo va más allá de las olas agitadas de las circunstancias. El gozo viene de una firme relación con Jesucristo. Cuando nuestra vida están entrelazadas con la vida de Cristo, Él nos ayuda entonces a atravesar esa adversidad sin hundirnos en depresiones que nos debilitan. El permanecer unido al Señor Jesús nos permite balancear las circunstancias. El estar entrelazado con Cristo Jesús nos ayuda a atravesar las circunstancias difíciles y no nos deprimimos ni nos desgastamos, porque la fuerza la tenemos de la savia de la vid que está fluyendo hasta las ramas que somos nosotros. Versículo 12 dice: este es mi mandamiento, que os améis los unos a otros como yo os he amado. El Señor Jesús pronto iba a dejar a sus discípulos. Ellos se quedarían en un mundo hostil. El aumento de la tensión podría generar un peligro de que ellos entre ellos mismos se enfrentaran. Pero el Señor dijo y deja esta orden muy clara y permanente: que os améis unos a otros. Cuando Jesús muere y cuando va al Padre, ciertamente empieza una presión tremenda contra ellos. De manera que aún ellos querían regresar a sus trabajos. Y Jesús pensó que podría el mundo afligirlos tanto que entre ellos se pelearan. Y por eso dice y les da el mandamiento muy claro: que os améis unos a otros. Esto contrarrestaría las tensiones, porque se acordarían de esos mandamientos del Señor Jesús. En San Juan 13, versículos 34 y 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En estos dos versículos Jesús expuso lo que esperaba de ellos después de partir al cielo con el Padre. Él estableció que el amor debía ser la característica distintiva del discípulo verdadero. Y por eso les dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y 35 dice: y en esto conocerán, ¿quién? El mundo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Regresando allí al capítulo 15, versículo 13, dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Esta es una referencia de una expresión suprema del amor de Jesús. Así como yo os he amado. Un amor hasta el sacrificio, hasta la muerte y muerte de cruz. El amor entre ellos, entre los discípulos, entre nosotros ahora, debe ir y debe ser de tal naturaleza que estuviésemos dispuestos a morir el uno por el otro. Algunos ponen sus vidas en un sentido literal. En muchas partes de nuestro país así ha sido, donde han perseguido a los hermanos y también los han matado. Algunos ponen sus vidas en un sentido literal, otros gastan sus vidas enteras en el servicio entregado por el pueblo de Dios. Escuchar, alentar, aconsejar, ministrar, dar, enseñar, guiar y aún exhortar. Ellos están dando su vida por su hermano. Versículo 14 dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando.
vosotros sois sus amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Cuántos amigos del Señor hay aquí esta noche? ¿Sí? ¿Hacen lo que el Señor les dice? Porque esa es la clave de ser amigo de Jesús. Ok, ¿Jesús dice lo mismo de usted? ¿Que usted es su amigo de Él? Porque aún el borracho dice que Jesús es su amigo. Pero Jesús no dice lo mismo de Él. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Mostramos que somos sus amigos haciendo cuanto Él nos manda en su palabra. Esta no es la manera en que llegamos a ser sus amigos, sino la manera en que lo mostramos al mundo. La manera en que vivimos es que demostramos si somos amigos o no de Jesús, cuando obedecemos sus mandamientos. Así como Abraham fue llamado amigo de Dios, Santiago 2:23, porque disfrutó de un acceso extraordinario a la mente de Dios. También los que seguimos a Cristo Jesús tenemos el privilegio de recibir esa revelación de Dios, pero necesitamos ser sus amigos. El versículo 15 dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. El siervo nada sabe de los planes y razones de su amo. Él solamente recibe instrucciones y órdenes y los ejecuta. De los siervos se espera sencillamente que hagan la tarea que se les encarga. Jesús dice: yo ya no les voy a llamar siervos, sino amigos. O sea, nos ha llamado a un compañerismo íntimo, libre, ilimitado, y no nos retiene nada de lo que Él ha recibido del Padre. La diferencia es que muchos no tenemos esa revelación por no entrar en esa relación íntima de amigos con Jesús. Los amigos entran en la confianza personal y a ellos les revelamos planes para el futuro. Con ellos compartimos información confidencial. Tenemos confianza con ellos. En cierto sentido, los discípulos seguirían siendo siempre siervos del Señor, pero serían también más que eso, serían amigos. Y como amigos, Jesús les reveló que Él iba a morir y que al tercer día iba a resucitar. Como amigos de confianza, Jesús les estaba hablando de que una vez muerto iba a resucitar y que iba a volver al Padre, al cielo. Esto no lo estaba diciendo a las multitudes, era a sus amigos, a sus discípulos. Les habló también que les enviaría otro consolador, que era necesario que Él regresara al Padre, porque de otra manera no podría enviar al Espíritu Santo con ellos. Y les dijo también que regresaría otra vez al mundo. Como amigo, ¿usted ha escuchado estas revelaciones de los planes que Dios tiene para nosotros? También tiene planes personales, propios, individuales para cada uno. Y cuando somos amigos de Dios, tenemos acceso a esa revelación, tenemos acceso a esa información, y entonces también Jesús les reveló la responsabilidad que tenían ellos mientras Jesús venía a la tierra otra vez: dar fruto y amarse unos a otros, permaneciendo unidos a la vid para que pudieran dar abundante fruto. Alguien ha dicho: como pámpanos recibimos, como discípulos seguimos y como amigos conversamos. Son tres tiempos diferentes. En el versículo 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca,
para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. En caso de que pudiera existir cualquier pretensión entre los discípulos en términos de orgullo espiritual a causa de los privilegios que disfrutaban, Jesús dejó bien claro que ese privilegio no dependía de los méritos de ellos, sino de su elección soberana. Yo os elegí a vosotros, ustedes no me eligieron a mí. Seguido escuchamos, dice, encontré a Cristo Jesús. No es cierto, Jesús no andaba perdido. Él fue que me encontró a mí, porque Él fue quien me escogió. Y yo estoy tan contento de que Jesús me ha encontrado, porque yo andaba perdido. No me escogiste tú, dice Jesús, mas yo os elegí a vosotros. Y dice, y os he puesto. Les di un propósito. Tengo planes para tu vida. El propósito para tu vida es que vayas y llevéis mucho fruto. Hay plantas de la vid que dan unos racimos enormes de uvas, pero hay otras que están secas. En la casa un día planté yo unas semillitas de carambolo, no sé si conocen esa fruta de la zona tropical, y ya grandecitas planté uno en la frente de la casa y otro en la parte de atrás. El de la parte de atrás creció bonito y dio muchas hojas, pero no floreaba ni daba fruto. Entonces yo me paré junto a la planta y le dije, tienes que dar fruto, porque si no te voy a cortar o arrancar, y planto otra. No fueron palabras mágicas, pero el árbol empezó a florear al poco tiempo. Pero no era tanto porque le hablé, sino porque le empecé a poner más tierra, le empecé a poner más agua y empezó a florecer. Y ese árbol nunca deja de dar fruto. El Padre labrador pone en la tierra su palabra que nos limpia y empezamos a florecer, y eso agrada al Padre. ¿Por qué? Porque Él nos eligió, Él nos escogió y nos puso allí para que vayamos y llevemos fruto. Fruto puede significar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, el fruto del Espíritu. O también puede significar las almas que podamos ganar para Cristo. Hay una estrecha unión entre lo primero y lo segundo. Es solo cuando manifestamos lo primero es que podemos llevar lo segundo. Si podemos manifestar los frutos del Espíritu, podemos ganar almas para Cristo. Y muchos hacen al revés. Quieren ganar almas para Cristo, pero tienen un testimonio pésimo de sus vidas. Y la gente no escucha ese mensaje porque no lleva la vivencia, la experiencia de vida que debe producir esa palabra en nuestras vidas. Uno de los propósitos de la elección soberana de Dios es que los discípulos que han sido bendecidos con la revelación y entendimiento de su palabra produzcan fruto espiritual en abundancia. Eso es lo que espera Dios de cada uno de nosotros. Fruto en términos de actitudes, del carácter de Jesucristo en nosotros. Fruto de conducta justa, como dice Filipenses 1:11. O como dice Hebreos 13:15, adoración, fruto, como un fruto que surge de nuestro interior en alabanza a nuestro Dios. Y como dijimos hace un momento, también como fruto conducir a otros a la fe de Jesucristo. El versículo 17 y por último dice, esto os mando. No es que si quieres, no es que si sientes, no es que si te parece bien. Esto os mando, que os améis unos a otros. El Señor está a punto de advertir a sus discípulos acerca de la enemistad del mundo, porque el versículo 18 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os
aborrece. Jesús está anticipándoles cuando les dice: les mando que se amen unos a otros, porque Él sabe que el mundo los va a aborrecer. Y este amor que podía unirlos, podía ayudarles a permanecer juntos y enfrentar al enemigo juntos. De otra manera, si no se amaran entre ellos, se dispersarían y el mundo los absorbería y les ganaría también. Qué bonita parábola que el Señor nos enseña aquí. Yo soy la vid, dice Jesús, y mi Padre es el labrador. Y ustedes son los pámpanos, las ramas. Tenemos todo lo necesario para dar fruto abundante. El Padre cuida, protege, da. El Hijo nos nutre con la savia que de la raíz sale hasta las ramas para producir fruto. No hay razón entonces para que seamos pámpanos sin fruto. Dios quiere que seamos pámpanos cargaditos de fruto abundante. Debe ser yo creo, nuestra oración, y nuestro anhelo deberá ser de permanecer tan unido al tronco que garantice vida y fuerza para dar fruto. Una rama que se ha roto de un árbol y que está medio unido puede en cierta manera tener vida, pero no podrá dar fruto porque no tiene suficiente nutrientes para poder dar fruto. Nosotros estamos unidos a la verdadera vid, a Jesucristo, y podemos, por tanto, entonces, dar abundante fruto. No hay razón para que no estemos dando fruto. Yo no sé si tú te has preguntado alguna vez: bueno, ¿y yo qué fruto estoy dando? ¿Qué será el fruto que yo tengo que dar? Si esa es tu pregunta, la respuesta es bien sencilla. Si tú has nacido del Espíritu puedes dar fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. De un carácter afable, de un carácter que cada día se asemeja a Jesús. Entonces podemos dar fruto. Oremos para que Dios nos ayude a dar el fruto adecuado y además abundante, que es lo que Dios espera de nosotros. Oremos al Señor. Padre, gracias, porque tu palabra es muy clara, Señor, y nos enseña que tú, el dador de la vida, el Señor que nos has unido al tronco, lo has hecho con el propósito, Señor, de que permanezcamos en primer lugar, que nos quedemos allí y que tomemos de la savia, la vitalidad y la fuerza de la planta del tronco, para que también podamos tener vida y podamos dar fruto abundante. Te rogamos, Señor, en esta noche, que el anhelo de cada uno de nosotros sea de trabajar, de esforzarnos, vivir para ti, obedeciendo tu palabra, permaneciendo en ti, para que el fruto llegue, Señor, a su tiempo. Gracias porque nos enseñas y también porque tienes paciencia y esperas que demos fruto, Señor. Bendice esta palabra en nuestro corazón y que nos lleve a trabajar en ese sentido. Pero sobre todo, Señor, gracias por amarnos, por escogernos, por elegirnos y ponernos ahí con Cristo Jesús para disfrutar la vida de Jesús. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos.